participar el día de hoy pueden, thank you, Ganesh Prabhu, y por favor pueden prender sus videos para que Prabhu pueda ver a ustedes, usted puede ver a Prabhu. Algunos de ustedes conocen a Advaita Chandra Prabhu y su querida esposa Kalashuda Mataji, quien ha venido a Panamá varias veces para hacer diferentes eventos. So Advaita Chandra Prabhu, we would like to humbly welcome you to the platform of Bhakti Shastri for Panama Bhakti Shastri classes. We are starting Bhagavad Gita chapter number 8. Advaita Chandra Prabhu es un predicador, un maestro, un mentor, un líder, una guía para muchas personas. Vive en Houston con su esposa, Kalasuda, y han venido a Panamá varias veces para hacer seminarios, retiros, y espero que alguno de esos meses o durante ese año o próximo año que venga. So, Prabhuji, thank you very much for joining us. Mahanandini Mataji was saying something earlier this morning. Madre Mahanandini, ¿usted está en línea? ¿Usted puede decir? She was saying, she's there. Hare Krishna Prabhu. Sí, puede decir. Hare Krishna, pranams. I just was saying that this morning while I was chanting my japa, I was thinking about your wife and you too. Nice that. Thank you for keeping us in your prayers. Thank you. Hare Krishna. That's wonderful. Hoy en la mañana, Madre Mahanandini dice que estaba cantando su japa y estaba pensando en Madre Kalashuda y Advaita Chandra Prabhu sobre sus buenas cualidades. Yes, Prabhu, we are ready. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Todos. Om Namo Bhagavate. Go ahead, bro. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So thank you very much for giving this opportunity to share a few words about the chapter 8 of Bhagavad Gita. Muchas gracias por esa oportunidad para compartir algunas palabras sobre el capítulo 8 de Bhagavad Gita.
So we will start with the overview of chapter 8 of Bhagavad Gita. Vamos a hablar sobre el resumen, la esencia del capítulo 8 de Bhagavad Gita. The name of the chapter is Attaining the Supreme. El nombre del capítulo es Adquirir el Señor Supremo. So if we see it, this whole chapter is divided into 4 sections. Podemos ver que todo el capítulo está dividido en 4 secciones, Actually 5 sections, sorry. realmente 5. The first section talks about Krishna's answers to Arjuna's questions. Entonces, el nombre del capítulo es Alcanzar el Supremo. De 8.1 a 8.4 es las respuestas de Krishna's answers to Arjuna, de las preguntas de Arjuna. Krishna está respondiendo a las preguntas de Arjuna. Actually, in the last 2 verses of chapter 7, the Lord uses 6 technical terms. Actualmente, en los últimos versos del capítulo 7, Krishna está usando 7 términos muy técnicos. And so let's see what those last 2 verses of chapter 7 was, because there is a link between the chapter 7 and chapter 8, especially the last 2 verses of chapter 7. Hay un enlace entre capítulo 7 y capítulo 8, especialmente los últimos 2 versos, donde Krishna está hablando de términos técnicos, 7 términos técnicos. So we'll take a look at that. And then in the first 2 verses of chapter 8, Arjuna asks questions about those technical terms. Entonces, vamos a ver eso. Y en los primeros 2 versos del capítulo 8, Arjuna está preguntando las preguntas sobre esos términos técnicos. And so Krishna answers those questions in the next 2 verses briefly. For out of 8 questions, he answers 7 questions briefly in the next 2 verses. Entonces, Arjuna hizo 8 preguntas. De esas 8 preguntas, Krishna respondió como 7 preguntas. Respondió. Y en los siguientes 2 versos. And then the 8th question, he answers. The rest of the chapter is about the 8th question. Y el resto del capítulo entero, el Krishna está respondiendo la pregunta 8ª. And so that's what gets into section 2, which is the 4 verses from 5th to 8th, where Krishna talks about, this is answer to the 8th question, remember how we should remember Krishna at the time of death. Y esa es nuestra sección 2, donde Krishna está respondiendo a Arjuna cómo uno puede recordar de Krishna a la hora de la muerte. And then he also discusses about, in the next section, he discusses how to practice remembrance through meditation, Yoga Mishra Bhakti. Y después Krishna está hablando en sección 3, de 8.9 a 8.13, cómo uno puede recordar de Krishna a través de meditación, que llama Yoga Mishra Bhakti. And then after that, in the next 3 verses, in section 4, he talks about go above Yoga Mishra Bhakti and come into Shuddha Bhakti, pure devotional service. En la sección 4 hay 3 versos. En ese 3 versos de 8.14 a 16, Krishna está hablando cómo uno puede ir más allá de Yoga Mishra Bhakti y llegar al nivel de servicio devocional puro. And then finally in section 5, he discusses about the factors that determine soul's destination when it leaves the body and compares the material and spiritual worlds and glories of the supreme abode. Y entonces la última sección, Krishna define sobre el alma y el cuerpo, cómo el alma llega al mundo espiritual. Él compara también los mundos espirituales y materiales y da glorias de la morada suprema del Señor. So this was the overview of chapter 8. Let's get into section 1.
Entonces, eso era como un resumen del capítulo 8. Vamos a empezar con sección 1, verso 1. So, as we discussed in the last two verses of chapter 7, Krishna uses 6 technical terms. Entonces, como hablamos, que Krishna usó 6 términos técnicos en el último 2 versos del capítulo 7. So let's take a look at those 2 verses. Krishna Vamos a ver says, esos 2 versos. Jara marana mokshaya mamashritya yatanti ye te brahma tad viduh krishnam adhyatmam karma chakhilam. Intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. Entonces, aquí, ¿qué dice los versos? El verso que ha leído Advaita Chandra Prabhu. Las personas inteligentes que se están esforzando por liberarse de la vejez y de la muerte se refugian en mí mediante el servicio devocional. Ellas son de hecho Brahman porque saben absolutamente todo acerca de las actividades trascendentales. And then in the final verse of 7th chapter, he says, Krishna says, Sadhibhutadhidaivam mam sadhiyagyam chaye vidu prayana kale pichamam te vidur yukta chetasa. Those in full consciousness of me who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation of the demigods and of all methods of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death. Krishna dice en el verso final del capítulo 7, aquellos que tienen plena conciencia de mí, que saben que yo, el Señor Supremo, soy el principio que gobierna la manifestación material, que gobierna a los semidioses y que gobierna todos los métodos de sacrificio, pueden entenderme y conocerme a mí, la suprema personalidad de Dios, incluso a la hora de la muerte. So in these 2 verses, Krishna has used 6 technical terms, which En esos are 2 versos, Krishna ha utilizado 6 técnicos términos, cuáles son Brahman, Adhyatma, Karma, Adhibhuta, Adhidaiva, and Adhiyagya. So these are the 6 technical terms. And then in the first 2 verses of the 8th chapter, Arjuna immediately asks, can you tell me about all these terms? And he asks 8 questions on these terms. Entonces los 6 palabras sánscrito que usted escucharon ahora de Advaita Prabhu son los 6 términos técnicos que Arjuna preguntó, que Krishna mencionó en el capítulo 7, últimos 2 versos. Entonces Arjuna escuchó. Y ahora en el capítulo 8, basado en esos 6 términos técnicos, Arjuna está preguntando 8 preguntas a Krishna. So in text 1, Arjuna inquired, it says, Arjuna inquired, O my Lord, O Supreme Person. First question he asks, what is Brahman? What is the self? What are fruitive activities? What is material manifestation? And what are the demigods? These are the 5 questions in first verse. En el primer verso de capítulo 8, Arjuna pregunta 5 preguntas. Arjuna preguntó, oh mi Señor, oh persona suprema, ¿qué es Brahman? ¿Qué es el ser? ¿Qué son las actividades fructivas? ¿Qué es esta manifestación material? ¿Y qué son los semidioses? Por favor, explícame eso. And then in the second verse, he asks the other 3 questions. Who is the Lord of sacrifice? How does he live in the body, O Madhusudana?
And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? Y en segundo verso, él hace tres preguntas. Oh Madhusudana, dice Arjuna, oh Madhusudana, ¿quién es el Señor del sacrificio y cómo vive en el cuerpo? ¿Y cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio devocional? So if you see, Bhagavad Gita is all about questions and answers. Usted puede notar que Bhagavad Gita es entero lleno de preguntas y respuestas. Not that, okay, this is what has been told, now you have to simply follow it blindly. No es así, que ya el Señor dijo eso y ciegamente hay que seguir. We have to understand by asking questions, and questions are encouraged in Bhagavad Gita. Tenemos que entender y comprender a través de hacer preguntas. Y hacer preguntas es siempre enfatizado en Bhagavad Gita. And this propensity to ask questions is there in every human being. Y esa propensidad de hacer preguntas está en cada ser humano. Even if we go to even the aborigines who may not be so advanced materially, even they, just because of human form of life, they ask questions. También si uno encuentra con los aborígenes, aunque están en su estado, igual tienen muchas preguntas si uno acerca. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Even a little child, the first thing they ask, little children, they ask so many questions, and sometimes parents get annoyed with those questions. Usted sabe, también los niños pequeños hacen tantas y tantas y tantas preguntas hasta que los padres se sienten muy molestos con esas preguntas. Srila Prabhupada says that one time he was walking on the street with his son. Srila Prabhupada dice, una vez él estaba caminando en la calle con su hijo. And then his son asked, Baba, what is this? El hijo preguntó a Prabhupada, Baba, ¿eso qué es? Because there was a marriage procession that was going on the street in the night. Porque en la tarde, esa hora de la tarde, y había una procesión de boda. In India, generally, in the Vedic system, the groom goes on a horse along with the procession to the bride's house to marry the bride. En la sistema cultura védica, normalmente durante la boda el novio monta un caballito y va en una procesión hacia la casa de la novia. So such procession was going from the groom's house to the bride's house, and the son asked, Baba, what is this? Entonces, así mismo una procesión iba de la casa de novio a la casa de novia y el niño, hijo de Prabhupada, preguntó, Baba, ¿esto qué es? So Prabhupada said, this is a procession. Prabhupada dijo, es una procesión. So his son asked, why is that man sitting on the horse? Entonces el niño preguntó, ¿por qué ese hombre está sentado en un caballo? Prabhupada said, he's the groom, he's going to take the bride. And yeah, he's going to the bride. Prabhupada dijo que él es el novio, va para la casa de novia. So the son asked, why is he going to the bride? Entonces el hijo preguntó, ¿por qué va para la casa de novia? Prabhupada said, because he's going there to get married. Prabhupada dijo, él va para allá por casar, por hacer la boda. So the son asked, what does it mean to get married? Entonces el niño preguntó, ¿qué quiere decir casarse? So he said, when a man and woman decide to take care of each other and help each other, that is marriage. Entonces el Prabhupada dijo, cuando un hombre o una mujer deciden ayudar uno a otro, cuidar uno a otro,
entonces eso se llama una boda. So his son asked, Baba, are you married? Entonces el hijo preguntó, papá, ¿tú estás casado? So there are no end to questions. And Prabhupada was laughing and he was saying, of course I'm married. That's why I have you as my son. But even a little child keeps asking questions, Prabhupada was saying with this story. Entonces Prabhupada empezó a reír. Dijo que claro que sí, por eso tenemos a usted como mi hijo. Entonces no hay fin para preguntas. Y también un niño así puede hacer muchas preguntas. Eso es lo que Prabhupada quiere decir. But other than Krishna consciousness, we see that other paths sometimes don't encourage asking questions. Aparte de conciencia de Krishna, hay muchos otros senderos donde no se animan mucho para hacer preguntas. But Krishna consciousness, all the questions, it's a process. So therefore questions are encouraged. Como conciencia de Krishna es un proceso, por eso preguntas son muy animadas. So with these questions, first Krishna answers the first 7 questions and then discusses 8th question in detail throughout the chapter 8. Entonces, por eso, en esa sección 3, Krishna pregunta primero las 7 preguntas y después la 8ª pregunta, él responde durante todo el resto del capítulo. So the first question Arjuna asked, what is Brahman? And Krishna says, Brahman is the indestructible living entity in the next verse. Entonces pregunta Arjuna, ¿qué es Brahman? Entonces Krishna explica que Brahman es la entidad que no se destruye. Then he asked, what is the self, Adhyatma? And Krishna says, Adhyatma is the living entity's nature, which is to serve. La siguiente pregunta era, ¿qué es Adhyatma? Krishna le dijo, la naturaleza eterna de uno se llama Adhyatma, el ser. Then he asks, what are fruitive activities? And Krishna says, karma is that activity and its reactions which cause the development of a material body. Entonces Arjuna preguntó, ¿qué es actividad fruitiva? Krishna dice, la acción que está relacionada con el desarrollo de estos cuerpos materiales se denomina karma o actividad fruitiva. Then 4th question he asked, what is the material manifestation, Adhibhuta? And Krishna answers, Adhibhuta is the ever-changing material manifestation. Siguiente pregunta, Arjuna hace, ¿qué es Adhibhuta? Entonces Krishna dice, Then he la asked, naturaleza física que está cambiando constantemente se denomina Adhibhuta, la manifestación material. Then he asked, what is Adhidaiva? And Krishna says, Adhideva is one who presides over all the demigods and their planets and the universal form of the Lord. Siguiente pregunta de Arjuna era, ¿qué es Adhideva? El Señor dice, la forma universal del Señor, que incluye a todos los semidioses, como los del Sol y de la Luna, se denomina Adhideva. Then his 6th and 7th questions are, who is the Lord of sacrifice and how does he live in the body? And Krishna says, Adhiyagya is Krishna, the super soul, who is within everyone's heart and is the Lord of all sacrifices. Entonces, 6 y 7ª pregunta está respondido así. La pregunta es, ¿quién está viviendo en el cuerpo? ¿Quién es el Señor Supremo? Entonces, Krishna dice, y yo, el Señor Supremo, Krishna dice que Él es el Señor Supremo, representado como la superalma en el corazón de cada ser encarnado. Me llamo Adiyagya, el Señor del Sacrificio. Then finally, his 8th final question is, how can those engaged in devotional service know you at the time of death? Entonces, la pregunta final de Arjuna era, esas personas que está ocupado en servicio devocional, ¿cómo te pueden conocer a la hora de la muerte?
And that's when he answers by this verse. And whoever at the time of death quits his body, remembering me alone, at once attains my nature, of which there is no doubt. Entonces, ahí mismo, Krishna en el quinto verso responde, y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza. De eso no hay ninguna duda. Antakale cha mameva smaran muktva kalevaram yah prayati samadbhavam yati nastyatra samshayaha. So this is the verse that he is singing, and of this there is a very famous example of Ajamil. Entonces, ese es el verso que Advaita Prabhu cantó ahora mismo, que Krishna cantó, diciendo sobre el significado de este. Entonces, hay un ejemplo muy famoso de Ajamil sobre este verso. So all of you may be knowing the story of Ajamil. He was a son of a Brahmana, having very Vedic qualities. Tal vez usted conoce la historia de Ajamil, quien era un hijo de Brahmana y tenía muchas cualidades védicas. But he got very much, he once went to the forest to collect flowers for the service of the Lord, and he saw that a man and a prostitute were engaged in enjoying each other. Pero un incidente pasó. Él fue a un bosque para colectar flores. Y cuando él estaba haciendo su servicio, él vio que un hombre y una prostituta estaban abrazándose, besándose. So then his mind got very much disturbed, and he got very much attached to that prostitute, and he approached her and married her. Y se perturbó mucho la mente de Ajamil. Siempre quedó pensando sobre la prostituta. Y luego acercó a ella y casó con ella. And then he had several children with her. Even at the age of 80, he had a little child called Narayan. Y tuvo muchos niños con ella. Tanto que cuando tenía la edad de 80 años, él tenía un niño chiquito con ella que llama Narayana. And when he was at the time of death, suddenly he saw that there are a few Yamadutas approaching him. Y entonces la hora de la muerte, de repente él ve 4 personalidades enfrente de él que son Yamadutas. And he became very fearful. And in fear, we remember what we love the most. Y él se puso muy temeroso. Y cuando uno está muy temeroso, uno empieza a recordar o llamar a esa persona que uno ama lo máximo. So then it is whenever we are also in fear, especially at the time of death, the mind becomes so agitated that we cannot think what we want to think. We will automatically think what we have cultivated as our dearmost possession. Entonces, con nosotros también pasa lo mismo. Cuando estamos temerosos, muy temerosos, o especialmente hora de la muerte, la persona está muy temerosa. Entonces, uno no puede controlar su mente o su inteligencia en pensar una cosa en particular. No es posible. Instinto humano es así, que
naturalmente acerca la mente, los pensamientos, la llamada hacia esa posesión que es más querida por nosotros. So he naturally remembered his youngest son, Narayan. Entonces, naturalmente, Ajamil pensó en su hijo más chiquito, Narayan, And he started chanting, Narayan, Narayan. y le empezó a cantar, Narayan, Narayan. And as soon as he did that, some Vishnudutas came from Vaikuntha. Y apenas él hizo eso, algunos Vishnudutas vinieron de Vaikuntha. So again, he was in the middle, and there were Yamadutas on one side trying to take his soul, and there were Vishnudutas on the other side stopping the Yamadutas from Entonces, taking them. Entonces él estaba en medio. Por un lado había Yamadutas sacando el alma del cuerpo. Por otro lado eran Vishnudutas parando el proceso de sacar el alma del cuerpo por los Yamadutas. And Vishnudutas said to Yamadutas, you cannot take this soul, this Ajamil's soul, because he has chanted Narayan. Entonces los Vishnudutas dijeron a Yamaduta, usted no puede llevar el alma de Ajamil porque él ha cantado a la hora de la muerte nombre de Narayana. And Yamadutas were not used to it. No one ever stopped them from doing their duty to Yamaraj. Y nunca había pasado eso en la vida, en la historia de ellos. Nadie había nunca prohibido a ellos hacer su servicio de parte de Yamaraj, el dios de la muerte. So they asked, so then there was a conversation between Vishnudutas and Yamadutas. And finally, Yamadutas had to go away. Entonces surgió una conversación entre Yamadutas y Vishnudutas, y Yamadutas tuvieron que regresar, salir. And Vishnudutas told Ajamil that because you took the name of Narayan helplessly, that's why we have come. Entonces los Vishnudutas dijeron que usted, porque usted llamó al nombre de Narayan, el nombre del Señor, en un humor de entrega total. Por eso nosotros hemos venido aquí. But because your consciousness was not to call the Lord Narayan, only your child Narayan, so we will not be able to take you back to Vaikuntha, but we'll give you a second chance. Pero como su llamada no era exactamente al Señor Supremo, pero era para su hijo Narayan, por eso no te vamos a llevar al mundo espiritual directamente, pero sí te vamos a dar segunda oportunidad. And so then Ajamil was given a second chance, and because of this, he got alert in his spiritual life. Entonces, así, él tuvo segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad, él tuvo muy atentivo, muy alerto en esto, cómo seguir el proceso. And he went near the bank of Ganges and just engaged in hearing and chanting the holy names of the Lord. Fue cerca de la orilla de Ganges, el río más sagrado, y empezó a cantar y glorificar al Señor Supremo. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is where Krishna says, whoever quits his body remembering me at once attains my nature. And we see that Ajamil, if he would have, after his second chance, he took the name of the Lord with proper consciousness and he went back home, back to Godhead. Entonces, después que él tuvo la segunda oportunidad, Ajamil sí, con full concentración, él cantó el santo nombre del Señor con toda la devoción pura y regresó a la morada del Señor Supremo. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza, de eso no hay ninguna duda. So here we need to note that Ajamil chanted helplessly
and therefore his chanting was offenseless, without offenses. Entonces aquí podemos entender que el canto de Ajamil era sin ofensa, con toda la concentración, porque él llamó el Señor en un humor que no tiene ningún otro recurso, no tiene ninguna otra ayuda. So if we want to chant offenselessly, avoiding the 10 offenses, we must focus on chanting helplessly to the Lord. Y si nosotros también queremos cantar así como Ajamil, o en devocional puro, sin ofensas, entonces tenemos que hacer el llamado del Señor totalmente rendido, totalmente entregado, sin ninguna desviación. So, yes, so helplessly means attentively as well. And in this way, we will be able to please the Lord and chant without offenses. Entonces, en esa manera, pensando que uno depende totalmente del Señor, uno puede cantar el nombre del Señor Supremo sin ofensas, puramente. Completely dependent on the Lord and with full understanding that none of my family or bank balance or any of my friends will be able to save me except the holy name. Totalmente ser dependido del Señor, sin pensar que la plata que tengo en mi banco, que la familia que tengo, que la casa, que la riqueza que tengo, que poder que tengo me puede salvar. No, nada que ver. Solamente Krishna me puede salvar. So then he speaks the next verse. Yam yam vapi smaran bhavam tyajatyante kalevaram tam tamevaiti konteya sada tat bhava bhavitaha. Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. Entonces, luego en el siguiente verso, Krishna está diciendo lo siguiente. Cualquier estado de existencia que uno recuerde cuando abandone el cuerpo, ese estado alcanzará sin falta. So here we know about the story of Jadabharata. Jadabharat was the king of India, and he left everything and he went to the forest. Y aquí entendemos la historia de Jadabharata. Rey Bharat era un rey muy grandioso. Él abandonó todo y fue al bosque para perfeccionar su vida espiritual. So then there was a deer that was being followed by a tiger. Pero practicando así la vida espiritual en el bosque, un día él vio que había un venado, un ciervo, cual estaba perseguido por un tigre. And this deer was pregnant with a baby deer. Y ese venado estaba embarazada con un bebé venado en su vientre. And when this deer jumped across a pond, the tiger roared and the deer had a miscarriage and the baby deer fell in the water. Entonces, cuando ese venado estaba cruzando a un pozo, un laguito, entonces hubo el tigre rugió. El tigre rugió tan fuerte que hubo un aborto espontáneo de ese venado embarazado. So the Bharat Maharaj was seeing this whole thing happening, and he went and immediately rescued the baby deer. Y ese gran personaje, Rey Bharat, estaba viendo todo eso lo que estaba pasando y fue corriendo para rescatar ese bebé venado. And he started taking care of the deer, and as a result, when he was meditating, he used to meditate with his eyes closed, but with the baby deer, he started meditating with his eyes open so he can see what the deer is doing during his meditation.
Entonces él empezó a criar ese venado, llevó a la casa y quedó muy apegado, empezó a amar mucho. Tanto que antes en meditación, cuando sentaba él, sentaba con ojos cerrados. Pero ahora desde que tenía el venado, entonces él empezó a meditar con ojo abierto para ver las actividades y qué está haciendo el bebé venado. And then he became so attached to the deer that at the time of his death, he was just thinking about that baby deer. Entonces él estaba tan apegado a ese cría de siervo que a su hora de la muerte, él quedó pensando solamente en ese siervo. And so he was at the bhava stage, the one stage below love of God. Entonces, Bharat Maharaj, en su posición de servicio hacia el Señor, en su bhakti, devoción, él estaba en un nivel muy alto. Él estaba en un nivel que llama bhava, que es solamente un nivel menos que amor puro para el Señor. And as a result, he in the next life, got the body of his deer, but because he was spiritually so advanced, he was able to remember his past life. Pero como Krishna dice, según el recuerdo de la hora de muerte, va a conseguir el cuerpo en la vida siguiente. Entonces, por eso, Bharat Maharaj tuvo que nacer como venado en la próxima vida, pero porque él estaba muy elevado espiritualmente, él pudo tener el smriti, el recordó todo su vida pasada como Bharat Maharaj. And in the purport, Prabhupada says, if Bharat Maharaj was doing this tapasya in the association of devotees, one devotee may have told him, Prabhu, Bharat Prabhu, I think you are getting a little too attached to the deer. Entonces, Srila Prabhupada explica en su significado que si ojalá el rey Bharat hubiera tenido asociación y hubiera hecho meditación en asociación con otros sabios, seguramente algún sabio hubiera dicho, oye, Prabhu, me parece que está quedando muy apegado con el venado. And Bharat Maharaj may have gotten a little more alert and he would have gone back to Godhead. Y es posible que el rey Bharat hubiera sido más alerto y tal vez no hubiera tenido que nacer como venado en otra vida, sino ir vuelta al Supremo, morar al Señor. So that is the power of association of devotees. Entonces, es el poder de la asociación de los devotos. And then, of course, later in the body of a deer, Bharat Maharaj was roaming around the sages. And then in the next life, he got of a Jar Bharat. And there he continued his devotional service and went back home, back to Godhead. Entonces, en su vida como venado, él siempre estaba quedando alrededor de las casas de los grandes sabios. Y en su próxima vida, él nació como Jar Bharat. Ahí sí, él perfeccionó su vida y regresó a la morada del Supremo. So we should be very careful about what thoughts we are having and what attachments we are cultivating. Es muy importante por eso, para nosotros, cuál pensamientos estamos teniendo, cultivando en nuestra mente y cuál apegos estamos desarrollando en nuestro corazón. Hay que saber. Sometimes devotees say, well, Krishna says, whatever state of being one remembers, when he quits the body, that state he will attain without fail. So at the time of death, I will think of Krishna. Why should I think of Krishna throughout my life? Hay gentes que dicen a veces que, Krishna dice que a la hora de la muerte uno recuerda de Krishna, regresa donde Krishna. Entonces está bien, pero uno no necesita recordar de Krishna toda la vida. A la final, a la hora de la muerte uno recuerda, ya, uno está perfecto, recibe perfección. But it's not that easy. At the time of death, as we said, we will automatically forced to remember what we have cultivated throughout the life. Pero no es fácil así como uno dice, que vamos a hacer así. No es fácil. Así como hablamos, que uno
lo que ha cultivado durante toda la vida, ese mismo pensamiento va a llegar a la hora de muerte forzadamente, sin nuestro control. At the time of death, we are forced to, the whole life passes through our eyes at the time of death. A la hora de la muerte, toda nuestra vida pasa enfrente de nuestros ojos como una película. But there is one benediction. If we have pulled the Ratha of Lord Jagannath, then when the reel comes to that point, it stops so we can have darshan of Lord Jagannath. Pero hay una bendición. Dice que si uno ha hecho un servicio de jalar el carroza del señor Jagannath, así como hacemos en Rath Yatra, Festival de la India. Entonces, viendo esa película, cuando llega esa escena donde uno está haciendo servicio para el señor Jagannath, jalando la carruaje, la película para ahí. So this is why we should be very careful what we think. We go to the next verse. Por eso uno debe estar muy cuidadoso de lo que uno piensa. Entonces vamos al siguiente verso. So Prabhu, how long can this lecture go? Prabhu, it is 8:56 now in Panama, so we can ask right now if there are any questions. Otherwise, after 15 minutes, again we can ask there are questions. We have to close by 9:30. That means in 35 minutes. Okay, so let's take a short break Yeah. for question answer. For questions, yeah. And if we don't complete today, it's fine. We can complete the chapter in the next session. It's not an issue. If it's okay with you and your time. Yeah, no, I think we should be able to complete today, but let's ask for Oh, questions. really? Okay. Vamos a hacer preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración hasta ahora que han escuchado, pueden hacerlo ya. Si no, pueden escribir y después en 15 minutos, 20 minutos también podemos hacer la pregunta. Déjame ver aquí. No hay nada en chat. Ok, Madre Manani, no se tiene pregunta. ¿Usted puede preguntar en inglés y español, por favor? Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Sí, tengo una pregunta. Había un verso de los primeros versos, pero no apunté cuál verso era, en el cual decía, si la Prabhupada en el significado que debemos tratar de conocer o de saber todo lo con relación a las actividades trascendentales. Perdón, no pude Y, escuchar. bueno, ¿Shila Prabhupada qué decía? Decía que uno debe tratar de conocer todo lo relativo a las actividades trascendentales. Entonces, conectándolo con lo que dijo, con las preguntas de Arjuna en el capítulo 7, los 7 temas, ¿no? ¿Qué es todo? ¿Qué se refiere Prabhupada y Krishna a conocer todo? Que hay, como digamos, alguna clasificación, podría decirse, si uno trata de entender ese todo con relación a las actividades trascendentales. Entonces, Perdón, madre, no capté su pregunta. ¿Se puede preguntar en inglés? No voy a poder traducir. Hare Krishna Prabhu, one of the first verses of this chapter 7, I heard something that maybe is in the purport of Srila Prabhupada, and he said that one should know everything, all about the transcendental activities. Yes. Mhm. And I have a question of what is this all? What is he making reference to? Is he making reference to the topics that Arjuna asked in the previous chapter that you were explaining, Aldevika, Adivautika, Adijagya, and what one should think in the moment of death, or is something else, or is there any classification of this all? Gracias, Yeah, ahora that's sí entendí.
Yeah, that's a very good question. Es una pregunta muy buena. Even Krishna says in the 29th verse of the previous 7th chapter that they are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. Entonces, Prabhu dice que en el verso 29 del capítulo 7, Krishna dice que ellas son de hecho Brahman porque saben absolutamente todo acerca de las actividades trascendentales. Yes, Prabhu. So main thing is that if we can understand the essence of Krishna, then that is knowing everything about the transcendental activities. We don't need to know, we don't need to have a PhD, but if we can just understand the essence of Krishna consciousness of Bhagavad Gita, that means we know everything about transcendental activities. Prabhu dice que no es necesario ser un PhD para conocer todo el conocimiento de Krishna. Simplemente al saber la esencia de conciencia de Krishna, uno con eso ya sabe todo. And that essence is given in actually the next verse that we would be discussing in Bhagavad Gita, in chapter 8, where Krishna says that you don't have, there is nothing else to remember except me. Always remember Krishna. Y esa esencia es, en ese mismo capítulo 8, el siguiente verso, donde Krishna está diciendo que no necesitas saber nada más una vez que sabes de mí. There is a verse which says, Smartavya satatam Vishnu vismartavya najatuchit sarva vidhi nishedhasur etayor eva kinkara, which means always remember Krishna, never forget Krishna. Hay un verso que Prabhupada acaba de cantar, Prabhu acaba de cantar, que dice, siempre acuerda de Krishna, nunca olvida a Krishna. If this is the essence, because the next two lines says that all the rules and regulations of devotional service, all of these different activities, transcendental activities, they are servants of this one principle. Always remember Krishna, never forget Krishna. Esa es la esencia, porque en la siguiente línea dice que todas las principios regulativos, todas las normas de servicio devocional, características de Bhakti, todos son sirvientes a esos dos principios, que es la esencia, que siempre acuerda de Krishna, nunca olvida de Krishna. So if we can just remember this essence, then we will know everything about all transcendental activities. Y si solamente sabemos esa esencia, entonces a través de esto vamos a saber de todas las actividades trascendentales, todas las esencias. Because if we always try to remember Krishna, never forget Krishna, all of our activities will automatically become transcendental. Porque si seguimos el principio de siempre acordar Krishna, nunca olvidar Krishna, cada actividad nuestro va a ser trascendental. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? Yes, Prabhu, thank you. So Muchas gracias. so basically we should remember A, B, C, D. Básicamente debemos siempre acordar A, B, C, D. A for association, B for books, C for chanting, D for diet, spiritual diet. Prasada. Entonces, asociación por A, B es books como libros, C es cantar, D es dieta prashadam. Then if we can follow these four things, we will be able to, if we can follow these four things with an E, which is enthusiasm, then we will be able to perform all transcendental activities. Si seguimos ese 4 A, B, C, D con E, es entusiasmo. Entonces, una vez que seguimos eso con entusiasmo, ahí sí, vamos a poder entender, saber y seguir todo muy bien.
Okay, good Thank you, question. Prabhu. Thank you, Prabhu. Muy buena pregunta. ¿Alguien tiene otra aclaración, pregunta, duda? So maybe we can continue, Prabhu. Okay. So next is Tasmat Sarveshu Kaleshu Mamanusmara Yudhyacha Mayarpita Mano Buddhir Mame Vaishyasa Samshaya, which means, therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Entonces en ese verso Krishna dice, por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí, en la forma de Krishna, y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fijas en mí, llegarás a mí sin duda alguna. So one time there was a preacher and he left his body and he went to the Vishnu Dutas who were doing whether he should go to the spiritual world or to the heavenly planets. Entonces, una vez había un predicador y él estaba en su estado de la muerte y ese tiempo hubo una conversación y los Vishnudutas estaban decidiendo, va para un mundo espiritual o por otro lado, ¿dónde va a ir esa alma? And along with him, there was a taxi driver. Along with the preacher, there was a preacher. taxi driver standing there. So in front of him, so that for his decision also. Entonces, junto con él estaba un taxista esperando ahí y están hablando de la decisión de él también. So then the Vishnudutas came and they said, okay, taxi driver, you go to spiritual world, preacher, you go to heavenly planets. Entonces, los Vishnudutas vinieron y dijeron a los dos, el taxista va para el mundo espiritual y usted, predicador, va para los planetas celestiales. And the preacher was, whoa. I think you got things mixed up. I am the preacher. Why are you telling I should go to the spiritual world? This taxi driver, maybe he can go to heavenly planets. Entonces, el predicador dijo, paren. Parece que hay una confusión aquí. Yo soy el predicador. Yo merezco ir al mundo espiritual. El taxista puede ir a los planetas celestiales. So Vishnudutas looked at their records. No, we're right. You go to heavenly planets. He goes to spiritual world. So Entonces, los Vishnudutas nuevamente abrieron su libro, su record para ver. No, es correcto. El taxista va para el mundo espiritual, usted en planetas celestiales. Entonces él preguntó, ¿por qué? The preacher said, this is so unfair. I dedicated my whole life for preaching about the glories of Krishna, glories of God, and now I'm getting this. What is the basis of your decision? Entonces el predicador dijo que eso no es justo para nada. Toda la vida yo he dedicado a predicar las glorias del Señor, de Krishna, y al final eso que me van a dar, planetas celestiales, ¿cuáles son las bases de su decisión? And I know this taxi driver. I've preached to him also. He used to drive taxi so rash. Entonces él también dijo que ¿sabe qué? Yo conozco a ese taxista. Ese taxista, yo he predicado él también. Y ese taxista, siempre maneja su taxi de una manera muy mala, muy rápido y sin ningún observar leyes. So Vishnuduta said, yes, that is correct. We know that. Entonces los Vishnudutas dijeron que sí, conocemos esto, es correcto. But when you used to preach, people would go to sleep.
and not remember Krishna. Es que cuando tú predicabas, la gente dormía y no acordaba de Krishna. But when this taxi driver used to drive, everyone would be alert and remember Krishna. Oh, Krishna, please save us. Pero como maneja ese taxista el taxi tan violento, todos los pasajeros tenían miedo y siempre eran alertos y siempre pedían de Krishna. Krishna, pida, por favor, protéjame, Krishna. Cantaba glorias del Señor Supremo. So this taxi driver made people remember Krishna, and your lectures made people forget Krishna. Entonces dijo que ese taxista hizo que la gente pensaba de Krishna y tu charlas hizo que la gente duerme en las charlas y olvidara a Krishna. So that is the basis of our decision. Entonces, esas son las bases de nuestra decisión. So therefore, it is important that we should always think of Krishna, as he says in this verse. Therefore, Arjuna, always think of me in the form of Krishna. We should always chant Hare Krishna, Kirtaniya Sada Hari. Por eso, siempre debemos acordar de Krishna. Así mismo como Krishna dice, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna. Entonces, ese debe ser nuestra meta también. So we go to the next verse, which is another verse. It's not the 8th verse, but 14th verse says, Ananya Cheta Satatam Yomam Smarati Nityashah Tasyaham Sulabha Partha Nitya Yuktasya Yogina. For one who remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. Krishna dice, para aquel que siempre me recuerda sin desviación, yo soy fácil de obtener, oh hijo de Pritha, debido a su constante ocupación en el servicio devocional. So one time there was a person, he had a magic horse. Una vez había una persona que tenía un caballo mágico. So this magic horse would start galloping if you say, thank God, and would stop if you say, Hare Krishna. Entonces, este caballo tenía una dinámica muy diferente. Era muy especial. So he would start. He would stop if you say thank God. He would start if you say thank God. And if Él you empezaba a correr cuando uno dice gracias a Dios. Entonces él empieza a correr. Cuando dice gracias a Dios, él empieza a correr. And then he will stop if you say Hare Krishna. Y él va a parar cuando se dice Hare Krishna. So one man came and said, I want to take your horse for rent. Entonces una persona vino y dijo que quiero adquirir ese caballo y te voy a pagar algo, un alquiler, para montarme en ese caballo. So he told, the owner told, okay, you can take, but be careful, make sure that you know these two words. Thank God to start and Hare Krishna to stop. Entonces el dueño dijo que claro que sí puede adquirir, pero aplican condiciones. Dos cosas muy importantes. Para empezar, que él vaya corriendo, tiene que decir gracias a Dios. Y para que pare, Okay. tiene que decir Hare Krishna. They said, yeah, this is simple. I'll remember, no problem. Dijo que no hay ningún problema, eso es muy simple, no me va a olvidar. So then he said, thank God. And the horse Entonces, started running. él montó el caballo, dijo gracias a Dios, y el caballo empezó a correr. And it was running, and this man was enjoying, looking here and there. And suddenly his hairs were going up, but suddenly he saw that there is a downward cliff that is coming. Entonces él estaba disfrutando mucho, corriendo, la brisa tan buena, su cabello fluyendo en esa brisa,
montañas, ríos y cascadas. Mientras que él estaba disfrutando, de repente vio que viene un valle y si siguen así van a caer de la montaña. And he said, "Oh my God, I have to stop." He was saying to the horse. But the horse Entonces would dijo not que, stop. oh Dios, tengo que parar ese caballo de una vez. Decía, para, pero no paraba el caballo. Then he said, "Oh yeah, I have to say something else." And he forgot what he had to say to stop Entonces the horse. dijo que sí, tengo que decir otra cosa. Hay otra cosa que el dueño me dijo, pero él se olvidó qué tenía que decir para parar el caballo. And then he said, "Hallelujah." And it didn't Entonces stop. le dijo, aleluya, pero no paró el caballo. And then he was saying, "It is something starting with H. How are you? How are you?" And it didn't stop. Entonces dice que hay algo que empieza con H, pero entonces empezó a decir, how are you? ¿Cómo está? En inglés, And he pero thought, no paraba el caballo. and then he thought maybe it is hola, hola, but it didn't stop. Y él dijo, tal vez es hola, y tampoco paró. And the horse was approaching the cliff and it was going to go down. And at that, right at it, as he reached the top point and was about to go down, he remembered, Hare Krishna. Entonces llegaba el punto de al final de la montaña y después van a caer. Y él trató muchas palabras al final, acordó y dijo, Hare Krishna. And right at the tip, the horse stopped. Y ahí mismo en ese puntico antes de caer, el caballo para. And then he said, "Thank God." Y de repente el Señor dice, gracias a Dios. And then you know what happened. That was Y the cue después for him to saben, go. y saben run después again. qué pasó, ¿verdad? Porque gracias a Dios quiere decir, corra. Y Hare Krishna dice, para. Entonces él paró y dijo, gracias a Dios. Entonces empezó a correr nuevamente el caballo. And then he went tumbling down. Y claro que sí, cayeron abajo. So what is the moral of this story? That we should remember to chant Hare Krishna. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esa historia? Que siempre debemos acordar de cantar Hare Krishna. That's what Krishna is saying here. For one who remembers me without deviation, I'm easy to obtain. Es lo que Krishna dice, que alguien que acorda de mí sin desviarse, para él soy muy fácil de obtener. Because in order to remember Krishna, there are two things to forget and two things to remember. Para que podamos acordar de Krishna siempre, hay dos cosas para acordar, dos cosas para olvidarse. The two things to forget is first, anything good that we have done to others, and second, anything bad that others have done to us. Dos cosas que siempre debemos olvidar es algo bueno que hemos hecho para otras personas y algo malo que otras personas han hecho hacia mí. Esas dos cosas debemos olvidar. And once we perform these two things to forget, then we can do two things to remember. Y una vez que hemos hecho esas dos cosas para olvidar, podemos hacer dos cosas para acordar. What are the two things to remember? First one, that this could be my last breath. ¿Cuál es la primera cosa que siempre debemos acordar? Este puede ser. And second, I am just going to translate that. This could be my last breath. Uno siempre debe acordar. Este podría ser mi último aliento. and the second, to remember Krishna's holy names. Y segundo es para acordar los santos nombres de Krishna siempre. Unless we perform the two things to forget, we cannot perform the two things to remember. Al menos que no ejecutamos las dos cosas para olvidar, no podemos ejecutar las dos cosas para acordar.
Because we will just be thinking, oh, I made this person a devotee. I gave loan to this person. This person is not grateful to me. He left me. He did this to me, that to me. That's all we will be thinking. Porque hasta que no practicamos esas dos cosas para olvidar, siempre vamos a estar pensando que esa persona es muy ingrata. Yo prediqué a esa persona. Yo hice tanto favores a esa persona. Yo hasta presté plata a tal persona. Y él se ha olvidado de mí. Y yo hice tanto. Y mira cómo me responde, cómo esto, otro. Entonces, siempre vamos a estar pensando de esa cosa. So forget about all this. And then just remember, if this is our last breath, will any of this matter, what good I did to others and what bad others did to me? Entonces, olvídese todo eso. Piensa en algo. Si eso fuera mi último aliento para respirar, ahora mismo, ¿eso todo tendría algún sentido? ¿Qué es lo que yo hice bueno para alguien? ¿Qué alguien hizo malo para mí? No tiene sentido. Do you think Ajamil at that time was thinking what all bad things others have done to him or good things he has done to others? ¿Usted cree que en el último momento de muerte de Ayamil, él estaba pensando qué es lo que mal la gente ha hecho a él, qué es lo bueno que él ha hecho para la gente? He was faced with the Yamadutas and Vishnudutas conversing with each other. He was so confused. No es posible. Él estaba enfrentando mismo Yamadutas, Dios de la muerte, y después la conversación de Vishnudutas y Yamadutas, estaba confundido totalmente. So we have to be a little humble, develop humility to forget these two things. Entonces tenemos que desarrollar algo de humildad para olvidar esas dos cosas. If we keep thinking that I'm so great, I deserve this, I deserve much better, then we will just be remembering the two things to forget. Entonces sí, siempre pensamos que soy grandioso, soy bueno y soy cualificado, merezco mucho más que esto. Siempre vamos a estar acordando esas dos cosas que debemos olvidar. One time, there is the bottle and the cap. These two were having conversation with each other. Let me get a bottle. Una vez, la botella y la tapa, los dos tenían una conversación. This cap was saying, I'm always so closest to you, but you never give me water. La tapa decía, yo soy más cerca de ti, oh botella, pero nunca me das agua. You always give everyone water. After removing me, you give water to everyone, and I don't get water at all. Entonces dice la tapa que le da agua a todos los que quieren, pero siempre primero me remueve a mí. A mí nunca me da nada, ni ninguna agua, ninguna gota, pero a otros sí da todo el agua, removiendo a mí. So the bottle said, what can I do? You always sit on the top of my head, and others, they come below me so I can give water. Entonces dice la botella, ¿qué puedo hacer? Tú siempre estás encima de mí, sentado en mi cabeza, mientras otros siempre vienen abajo de mí para beberme. So if we want to get some divine mercy, we should be humble. We should be below. Then the mercy can come. If we think that we are great and we sit on top of the head of the Lord, then we will not get any mercy. En la misma manera, si queremos misericordia divina, siempre debemos ser humildes para recibir ese néctar. No debemos estar encima pensando que yo merezco más, yo merezco otro, yo soy grandioso, yo tengo mucho talento y cualidades. Así no se recibe la misericordia. If we demand from the Lord, if we complain to the Lord, that means we have not developed humility. Si vamos a quejar hacia el Señor, si vamos a demandar hacia el Señor, quiere decir que no hemos desarrollado humildad todavía. And then it will be very difficult for us to remember the Lord without deviation. Y después va a ser muy difícil para acordar al Señor sin desviársenos.
Now we go to the last verse of this, chapter 28, text 28, chapter 8, where he says, Vedeshu yagyeshu tapasu chaiva daneshu yat punya phalam pradishtam atyeti tat sarvamidam viditva yogi param sthanam upaiti chadyam. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing austere sacrifices, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. At the end, he reaches the supreme abode. Krishna dice en el último verso de ese capítulo 8, la persona que acepta el sendero del servicio devocional no está desprovista de los resultados que se obtienen del estudio de los Vedas, de la ejecución del sacrificio, del sometimiento a austeridades, la caridad o de la ejecución de actividades filosóficas y fructivas. Por el simple hecho de realizar servicio devocional, ella consigue todo eso y al final llega a la entera morada suprema. So here Krishna is answering the question that Mataji had asked, that what about the transcendental activities? Do we have to remember all transcendental activities? Krishna is saying, if you just accept this path of devotional service, then all of these results of all the other activities is included in bhakti. Así como Madre Mahanandini estaba preguntando, ¿hay que saber todas las actividades trascendentales para saber todo sobre Krishna? Aquí Krishna dice, simplemente uno acepta el sendero de servicio devocional, entonces uno sabe de todo, la actividad filosófica y fructivas, la caridad, y también actividades trascendentales, todo está incluido ahí. Bhakti is like a $100 note. Bhakti es como un billete de 100. And in that $100 bill, you can have $10, $50, $80, everything is included in that $100 bill. You can purchase all items which are $10, $50, $80. Adentro de ese billete de 100 ya está incluido un billete de 10, un billete de 20, un billete de 5, un billete de 50. Con ese billete de 100, usted puede comprar algún artículo que cuesta 10, o algún artículo que cuesta 20, o algún artículo que cuesta 50, hasta $80. So bhakti is also like that. When we perform bhakti, then all the other transcendental activities like studying the Vedas, performing sacrifices, giving charity, karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, everything is included in bhakti yoga. En la misma manera, Bhakti es igual. Karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, la austeridad, la caridad, la actividad filosófica y fructiva, todo está incluido ahí en servicio devocional. So we should do whatever is in our control and understand everything else is depending on Krishna. Entonces nosotros debemos hacer todo el posible en nuestro control, el resto dejar que Krishna lo haga, depender de Krishna. Just like this remote control, we use this remote control to go to control the television. Asimismo, el control remoto usamos para controlar el televisor. So this button, sometimes we press, it starts the television. Prendemos el botón de arriba y prende el televisor. This is like the association of devotees. We are only doing things. Esa es como asociación de devotos. We can only do things that are within our control. Outside this remote control, we cannot do anything. Entonces solamente podemos hacer lo que es en nuestro control. Afuera del control remoto no podemos oprimir nada. And then there are many channels we can choose to tune into. Y después hay muchos canales que uno puede escoger. We can choose to tune into the
channel of love or channel of lust? Podemos conectarnos en el canal de amor o el canal de lujuria, Or the channel of forgiveness or the channel of vengeance? o el canal de perdón o el canal de venganza. Or we can choose the channel of greed or channel of generosity. Podemos escoger el canal de codicia o el canal de generosidad. So whenever these negative emotions come to our mind, we should first acknowledge what these emotions are, maybe greed, lust, or anger, and then think, can I choose to tune into these channels? Por eso, cuando viene propensidad de codicia, de lujuria, de ira, entonces ahí debemos esperar y pensar que qué puedo hacer, cómo me puedo conectar. And immediately choose the opposite channel of emotion, because if we have to control our thoughts, change the emotion, the thoughts will change. Entonces, ¿cómo uno controla nuestros pensamientos? Si el pensamiento es de ira, de lujuria, de codicia, de lo que sea, hay que coger la emoción opuesta. Siempre cambiando la emoción, cambia el pensamiento. And then these positive emotions will help us in performing Bhakti Yoga. Y esas emociones positivas van a ayudar a nosotros en ejecutar Bhakti Yoga. Thank you very much. Hare Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna. ¿Alguien tiene un comentario o pregunta o quiere decir algo breve? Prabhu, it was indeed a wonderful class with so many gems of examples and understandings and moral stories. Muchas gracias a Advaita Chandra Prabhu por guiarnos dando ejemplos tan prácticos de la vida y las historias, los historias de moralaje, todo. Entonces así entendemos con más claridad y debemos dar nuestra gracia a Advaita Chandra Prabhu. Pueden ustedes abrir su video, su audio. We would like to thank you very much today, Prabhu, for guiding us and helping us in understanding the 8th chapter so nicely and clearly. Thank you again for giving this opportunity to share all these things. Hare Krishna. Thank you. Todo el mundo puede dar gracias a Advaita Chandra Prabhu. Pueden. Muchas gracias, Prabhu. Thank Muchas you. gracias. Gracias. Thank you. Prabhu. Thank you very much. Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias. Gracias, Hare Krishna. Gracias.